Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buena y santa jornada a todos vosotros, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra querida sección matutina, Santos y Café. Hoy es viernes 14 de marzo, el primer viernes de Cuaresma, si se considera que el anterior se llama viernes después de las cenizas. Estamos en la semana que concluye ya lentamente el Domingo de las Tentaciones y nos prepara para el segundo domingo de Cuaresma, que es el de la transfiguración de Jesús. Es la oración la que nos transfigura. El Santo Rosario es verdaderamente como un monte Tabor al que cada día podemos subir varias veces. Dios ha otorgado al Ave María un nuevo impulso, un nuevo vigor para salvar a esta humanidad degenerada y perversa. Les agradezco por la escucha de anoche para la importantísima catequesis efectivamente realizada. Aquí en Bérgamo titulado La mujer vestida de sol, Fátima y Rusia. Había muchos fieles que se quedaron para la catequesis, de los aproximadamente 180 que estuvieron presentes en la celebración de ayer. También les agradezco. La catequesis está disponible en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra, ese es el título. Ahí está, La mujer vestida de sol, Fátima y Rusia. Hay algunas consideraciones al margen del comentario al capítulo 12 del Apocalipsis que harían bien. Si quieren escuchar, si ayer no pudieron conectarse. Hoy es viernes, el primer viernes de Cuaresma, decíamos obviamente día de oración, de ayuno y de penitencia. Les recomiendo la abstinencia de las carnes. No se come ni carne ni sus derivados. Y esto es una forma de adorar al Señor y honrar su pasión redentora. Y luego está el Vía Crucis, que los viernes, que no son de Cuaresma, se hace personalmente. En estos viernes de Cuaresma son nuestros jóvenes del seminario del Santo Cura de Ars quienes nos ayudan a las 17 horas a vivir este momento de gracia. Yo quisiera expresarles nuestra gratitud por la seriedad y compostura con la que ya el viernes pasado rezaron el Vía Crucis y lo harán también hoy a las 17 horas. Y luego, siendo viernes, les recuerdo en este año 2025 dedicado al Santo Rosario y a la familia. Esta noche hay una oración con los pioneros del Rosario y las familias. Creo que uno de los motivos más bellos, lo hemos dicho muchas veces y muchas veces lo reiteramos nosotros porque los demás nunca lo dirán, es que Radio Domina tiene méritos incalculables, uno de los cuales es haber difundido la misa en Vetusordo, que de otro modo habría quedado en manos de las clases, esas un poco más de clase media. Dominuteia Radio Domina y los hermanos hemos llevado la misa tradicional en medio del pueblo santo de Dios. Ver gente sencilla, incluso ayer, humilde del pueblo. Vivir la misa tradicional es una gran conquista, pero una gran conquista es haber ayudado nuevamente a tantos fieles a rezar. Aquí está, como ven, la iglesia, el auditorio de San Biagio y de San Sisto, donde ayer nos reunimos a rezar, y decía este llamado a la oración continua. Es lo que nos ayuda porque realmente este es el tiempo de rezar. Entonces ayer, que es el día 13 del mes, rezamos por Rusia. Había una señora, una joven abuela presente que era rusa, vino a agradecerme por esta oración que hicimos. Estaba diciendo también que esta noche nos reunimos para esta oración, que espero los involucre a todos. Entonces tendremos la conexión con los pioneros del Rosario y el Padre Pavel, a Pequeña Nazaret, y luego habrá la conexión con una familia de las Marcas. Se ve que cada semana una familia de una de las regiones de Italia o del mundo se conecta para este Santo Rosario. Esta noche les toca a las Marcas, no se pierdan esta cita, recemos todos juntos el Santo Rosario. El Rosario nos permite por la mañana sumergirnos en Dios. El Rosario durante el día, desgranándolo, nos permite permanecer recogidos en Dios incluso en medio de la tormenta. De las iniciativas, de las situaciones que enfrentar, el Rosario es nuestra fuerza. Los espero esta noche a las 21 horas. Quisiera decir también, al pasar una cosa importantísima, gracias a la queridísima Susana, esto realmente es un agradecimiento que brota de mi corazón, porque ninguno de los colaboradores esta mañana me lo sugirió. Susana hace un trabajo muy valioso de traducción de mis textos del italiano al español. Ella es una docente universitaria. La saludo con afecto. Precisamente usted con gran pasión se compromete a esta traducción de mis textos, incluso motivándome, porque, por ejemplo, pongo un ejemplo, yo propuse ponerlo en libro. En cambio, usted me dijo, padre,
Es importante el papel porque puede circular mejor, porque cuando usted viene aquí, ve cómo hay gente que cree en esto me conmueve muchísimo. Estamos hablando de lo que es Argentina, el fin del mundo, como se dice, y por lo tanto es algo que me llena de gran alegría. Agradezco a Susana y seguramente esta obra debe difundirse. El Señor no dejará de recompensar el esfuerzo que está haciendo. La queridísima Susana, a quien saludo con cariño. Quisiera también decir una cosa antes de hablar de los próximos compromisos. Luego pasamos al episodio de hoy. Mañana por la noche está la catequesis. Como saben, pequeños grandes héroes de la fe. Es el 26º episodio. Y hay un giro inesperado. Lo digo ahora, luego lo diré esta noche porque mañana no hay santos y café. Así que los invito al episodio del sábado por la noche. El día anterior. Estaremos en Génova con los fieles del pequeño resto que quieren quedarse también después de la cena para este momento de gracia y de noche. He aquí el anuncio importante, pero es inducido, no es que me lo invente. Prácticamente por primera vez estoy obligado a dedicar un segundo episodio al mismo tema. Estoy hablando del siervo de Dios Manuel Foderá. Eco, porque muchísima gente, pero realmente mucha. Yo cuando lo conocí por primera vez, Manuel siendo también siciliano como yo, sentí un gran afecto por él, lo sentí muy cercano, pero no podía imaginar que desde que hablé de él el sábado pasado no recuerdo dónde estábamos, porque miren, se viaja tanto que ya pierdo de vista después de un par de días dónde estábamos, tanto nos movemos de manera continua. No me acuerdo dónde estábamos. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que esta vida de 9 años ha impactado muchísimo a la gente. Se nota que debe tener un carisma y una misión también por cumplir. Ayer, una fiel del pequeño resto lombardo me regaló este libro aquí que yo deseaba. Pero no sabía cómo, amor. Aquí está, se lo muestro. Miren, Manuel, pequeño, el subtítulo. El pequeño guerrero de la luz. Esta es una foto de Manuel Foderá, el siervo de Dios, rézale. Aquí también están los dibujos que él hacía cuando estaba en cama al final del libro. Luego hay también un reportaje fotográfico muy hermoso, muy intenso, del mismo Manuel. Esta es la tumba en Calatafimi, notablemente llena de flores. Hay la Virgen, el puerto de la Santa Virgen, creo que el de Medjugorje. Sí, porque luego él había sabido de Medjugorje, etc. Todavía hay fotos justamente de Manuel. Este es el día de la primera comunión. Veamos si logro mostrárselas. De todos modos, mañana por la noche se las mostraremos mejor. Y entonces mañana por la noche, hablaremos de nuevo de Manuel. Se lo merece. Ha ganado él, según yo. Gracias a su ponet natura en el cielo también, el temperamento, el carácter influye. Manuel quiere hacer ruido, se dice en siciliano. Se ve que Dios quiere concederle tantas gracias. Les leo un pasaje y luego vamos al episodio de hoy. Entonces, el domingo de Ramos, Enza, la mamá, informa a Sor Teresa, que era la monja, una de las monjas que cuidaba al pequeño, que Manuel acaba de pasar una mala noche. Más tarde la monja llama de nuevo para tener noticias y le responde directamente el niño al teléfono y le dice a la monja: he estado mal y no quería tomar el paracetamol porque quería ayudar a Jesús a llevar la cruz. 9 años, no sé qué es realmente. Pero mamá me dijo que Jesús está contento igual si tomo la tachipirina, porque ya he sufrido tanto. ¿Qué piensas, hermana Teresa? La mamá tiene razón. ¿Obeded? Pero es verdad, dice él, que hay personas que no quieren a Jesús. Y ella, la hermana, sí, Manuel. Stalinberg es como crucificarlo de nuevo. Saludando a la hermana Teresa, está a punto de evitar rezar por ella. Pero me detuve a escribir sobre los recuerdos porque pensé en una carmelita que le pide a un niño que sufre que rece. Así que decidí, no pidas nada. Algunas semanas después, Manuel vuelve al monasterio. ¿Por qué aquí? Estoy regresando del hospital. La mamá le dice que pasó a saludarla y que ayer rezó por ella. Teresa se queda sin palabras. ¿Algo no va bien? Le pregunta Enza.
No, nada. Había pensado en llamar para pedirle que rece por mí. Manuel no solo había rezado, sino que también había escrito una cartita que la mamá le entrega. Mi querido Jesús, te quiero mucho. Confío estas mis amadas hermanas en tu precioso corazón. Protégelas, socórrelas, apóyalas, break time cada día de su vida. Nor. Ellos me aman tanto y tú lo sabes bien. Siempre rezan por mí y sus oraciones suben al cielo y tú me haces sanar. Cada una de ellas es un corazoncito precioso que me hace feliz y me hace sentir mejor. Te recomiendo, su Teresa, que no le había querido pedir oración, y ese niño en cambio reza por usted particularmente. Ponla en tus manos, etcétera, etcétera. Este libro es bastante interesante. Entonces, mañana por la noche está el episodio titulado Manuel, el guerrero de la luz. Hay más. Mañana. Estoy a punto de viajar, me dirijo a Liguria. El tiempo no promete nada bueno. De hecho, incluso hay alerta meteorológica de tormentas. Previstos actual en la vertiente Ligur. De todos modos vamos, y luego lo que será, será, ya estamos acostumbrados a todo, nieve, lluvia, frío, calor. Realmente es una obra misionera esta, es una epopeya misionera. En Italia no se diría, pero es así, es en Italia donde sucede. También porque los enemigos son muchos, de todo tipo, que quieren venir. Lo decía anoche volviendo al hotel a Fra Celestino, que inesperados guerreros del mal vienen para tratar de destruir la obra del pequeño resto. Por lo tanto, hay que insistir. Mañana por la noche estamos en Génova. Mañana por la tarde a las 16 horas. Ánimo fieles del pequeño resto Ligur, vengan. Son siempre un centenar en general los que vienen de Liguria. Veamos si nuevamente esto es más. Una de las últimas veces fueron 120, 130. A las 16 horas, en el Hotel Mercure San Biagio, habrá la posibilidad de confesiones, el rosario, la consagración de la Virgen y la Santa Misa, y con un momento de adoración. Y lo mismo el domingo pasado mañana, segundo domingo de Cuaresma, el domingo de la Transfiguración de Jesús. Estamos en Bolonia, la sala ya está completamente llena, pero todavía hay posibilidad de estar allí con una tolerancia relativa para quienes deban venir. Quizás luego se organiza. Mis queridos hijos, no se desanimen. Es más, es importante que vengáis. Eso es importante que vengáis. Mis colaboradores me informan que ya hay 212 reservas, así que estamos en el orden de 200 personas. Es posible todavía venir porque hay posibilidad para un margen de 20 a 30 personas. Estos son los compromisos, pero os recuerdo que la cita del próximo miércoles es la cita Clow. Próximo miércoles, queridos hijos, ha comenzado la novena. Estamos invitados a la solemnidad de San José en Verona Busolengo. Aquí está el Post Montresor Hotel Tower en la calle Mantegna, donde estuvimos para el miércoles de ceniza. Ese día éramos más de 400 personas en un día laborable. Y entonces es un día laborable también el próximo miércoles. Dorgest, fædal esto, es les solminisat swing, en Baden Gillet. Habrá la bendición del pan que les entregaremos gratuitamente. Ayer pude hablar con la panadera, una veneciana de pura cepa. Me parece que es veneciana, si no recuerdo mal, o podría estar equivocado. Y ya hemos dicho que pondrá el hinojo. Ha hecho llegar el hinojo para poner dentro del pan, porque luego en San José, en el sur, se hace con hinojo. Y entonces yo he aprendido muchas cosas en el norte sobre la fe cristiana, y ellos aprenden algunas cosas de nosotros del sur. Es muy bonito este intercambio. Quien desea la distribución del pan gratuito y luego la versión del pan y la distribución del pan de San José, luego habrá la versión de los papás. Aquí felicitaciones a todos los papás que vienen, pero felicitaciones en general a todos los papás, sobre todo aquellos del pequeño resto, la versión de los trabajadores y la entrega del escapulario, la imposición del escapulario del son castísimo de San José. Ya alrededor de las 16 comenzamos. Pero luego esperaremos un poco para la Santa Misa de la tarde para permitir a quienes trabajan. Guay, quiere llegar a tiempo para estar presente. Así que la bendición de los papás se hará solo al final de la misa para permitir a quienes trabajan tener tiempo de llegar. La entrada es gratuita. No hay necesidad de reservar en el Hotel Montresor el próximo miércoles. Este es el día de fiesta y es la última ocasión en la que Fra Celestino y yo estaremos en el norte y quisiéramos desearles una feliz Pascua, yo más que Fra Celestino. Pero los esperamos, no falten a esta cita. Gracias por haber respondido al llamado respecto al Rosario Perpetuo. La secretaria de este proyecto, Simona,
Me ha dicho que han llegado las respuestas, menos mal, esto es una buena señal. Por otro lado, debemos rezar y rezar el Santo Rosario Perpetuo es fundamental, de tal manera que sepamos que en el pequeño resto hay un rosario continuo, incluso de noche. Esto me reconforta muchísimo. El llamado que quisiera hacer es que si fuera posible envíen solo el mensaje, sin intentar llamar por teléfono, porque la pobre Simona se encuentra en dificultades. Bene, ahora vamos al episodio de hoy que es absolutamente interesante. Para mí hoy es también un día particular porque soy palermitano y es sabido, se decía las primeras veces, luego esto lo dejaron caer un poco. El cura palermitano, como si decir palermitano significara casi una descalificación. Pues bien, estoy honrado de ser palermitano y siciliano. Hay una hermosa canción de Lucio Dalla, el siciliano. Escuchen, estoy contento de ser siciliano, sobre todo de ser de Palermo, que dio a luz, por ejemplo, a Giovanni Falcone, por citar un solo nombre. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en Palermo se celebra la fiesta de un sacerdote santo de Palermo, llamado el Don Bosco de Sicilia por los periódicos de la época. Estoy hablando del beato Giacomo Cusmano, de un... Écolo allí, esta es la foto. Murió joven, alrededor de 54-55 años, como San Gaspare del Búfalo, con el cual tiene muchas similitudes. Un hombre todo de Dios, un taumaturgo. Dice, milagros en medio del pueblo palermitano, estamos en la segunda mitad del siglo XIX y se ha dedicado a los más pobres entre los pobres, ha fundado una realidad llamada el bocado del pobre, hasta que ven las reliquias del santo del Beato, porque Beato ahí está y yo he estado varias veces, iba a celebrar justo el 14 de marzo allí con mis feligreses, porque la urna se encuentra en una iglesia justo en el corazón histórico de Palermo. Él se ha dedicado a los más pobres entre los pobres, y por esto ha conocido inmensos sufrimientos, inmensas pruebas, que finalmente lo han agotado. Era enamoradísimo de la Eucaristía y de la Virgen Inmaculada. Y luego él, imagínense, dormía con la sotana para poder estar listo para ir también de noche a ayudar a la gente, pero no dormía en la cama. Yo he estado visitando los lugares santos. Desafortunadamente, tenemos perlas como Manuel Foderá en Sicilia, el niño del que estábamos hablando hace poco, como la Beata Pina Suriano. No se entiende, sin embargo, por qué los santos del sur, sobre todo si vamos cada vez más al sur, tal vez es un poco culpa nuestra de allí, cuesta hacerlos conocer a nivel nacional. Es así, salvo que estén como el Padre Pío. Decía el beato Giacomo Cusmano, yo he visto los lugares donde vivía, dormía no en la cama, sino debajo de la cama, se había hecho una cruz, y él dormía, no sé cómo hacía, no sé cómo podía hacerlo. De hecho murió joven, dormía sobre una cruz de madera, ¿entiendes? Excusadme, sobre una madera en forma de cruz, y luego hacía penitencias. Imaginen que él hacía preparar la comida para los pobres, y sin embargo él voluntariamente se retrasaba para comer lo que dejaban los pobres. Lo que dejaban los pobres. Tenía gran humildad. Una vez una muchacha, hija de un pobre, le preguntó, ¿pero tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Padre Basura, ¿está bien? Dile a todos que yo soy Padre Basura. Tenía una humildad incalculable. Hacía milagros. Como Don Bosco. Como Don Bosco. Ha multiplicado el grano, por ejemplo. Un día que no había nada para comer para los pobres, él tuvo una hermana de sangre a la que siguió, pobre Subincencina, de quien está en curso la causa de beatificación, que ella es palermitana. Nacieron en el corazón histórico de Palermo, justo donde luego nacerá Giovanni Falcone, precisamente en esas zonas. Y piensen que un día le dice a la hermana, ve a buscar el pan en la despensa. Y ella justamente le dice, Giacomo Guglielmo le decía a Giacomo Guglielmo que no había pan. Y es decir, estamos hablando de figuras de alto nivel, de altísimo nivel, del beato Giacomo Cosmano. No puedo hablar de él. En cambio, vamos al episodio de hoy. Pasamos de las estrellas a las cuadras. Es justo el caso de decirlo. De hecho, vean el título que la dirección ahora les propone. Monsignor Books, portavoz del
stelle alle stalle, è proprio il caso di dirlo. Infatti vedete il titolo che la regia adesso vi propone, Monsignor Books, Sueño portatrice tras del sogno Bergoglio. post Aquí Bergoglio. entonces, ayer por la tarde, en la extraordinaria celebración hecha en Bérgamo, realmente un momento de gracia, de fe intensa, yo les agradezco, me dan una accesibilidad. Son ustedes, en definitiva, del pequeño resto que me permiten seguir adelante. ¿Cuántas veces me ha acariciado Breaktime.this la idea de retirarme? Dall'idea di ritirarmi. De retirarme por el gusto de ver cómo termina contra todos estos desgraciados detractores de Don Minutella, para disfrutar desde mi casa Per del godere da casa espectáculo mia lo spettacolo indecoroso que está sucediendo ante los indecoroso ojos de che todos. sta Pero luego la accadendo gente me sotto gli occhi di detiene. tutti. Es esa que Però yo poi la pago. gente mi ¿Cómo se ferma. desgracia Quella che io personas, pago, almas come si desgraciadas? Dicen que disgrazia yo cuando personale llaman nel para decir usted es el gran disgraziato Dio, che prelado. io quando chiamo Usted per debe dire entregar lei il Rusia, grande usted prelato, nuestra lei deve guía. consacrare Yo la les Russia, pago. lei la ¿Y nostra cuánta guida, io le gente? pago. E quanta gente, Luego cuando yo quando io saludo, saluto, saben aquellos que me sapete quieren bien que yo no sé evidentemente io mentir posso sobre mentire esto. su Me dice questo, Padre, mi gracias, dice casi como si Padre supieran que grazie, hasta quasi come se ayer. Gracias sapesse. Padre, no Si se vede, rinda. grazie Siga Padre, non adelante, si no se ferma, detenga, vada usted es avanti, ley. non si Nuestra guía, fermi, lei usted è la nos está nostra dando guida, lei ayuda. ci sta dando Luego, aiuto. debo decir también Voglio que esta es dire una anche obra, che por questa è suerte, un'opera lo digo por todos per ustedes. fortuna, Si no, ya lo hace dico per tiempo tutti me voi, habría se no già retirado al l'avevo mi colegio, es ritirato decir, con collegiato, los hermanos del certo con i sodalicio. fratelli del Y recen para sodalizio, que e resistan, pregate che porque el resistano, diablo hace perché de il diavolo todo. fa di tutto, Ciertamente hará, ha certamente hecho, farà e hace break ha time, fatto, Heath, fa e y farà hará di de todo tutto para dividirlos de mí. per dividerli da me. No hay duda de que Non c'è Satanás está en su dubbio che asunto. Satana Les è dice a los affannoso in demonios que esto es compiere, asunto molto mío, presto e tengo que affannoso. lograrlo yo. Ci devo Poco a riuscire poco io. construye la Piano telaraña y piano luego, costruisce la ragnatela e poi tac. entonces hago un E llamado luego, público a los pubblicamente, un appello hermanos ai del confratelli del Sonalicio. sodalizio. Vuelvan Tornate diariamente a rinnovando renovarme fiducia confianza y e colaboración. collaborazione. Ecco, Ayer, por ejemplo, me ieri sentí muy per alentado esempio, cuando la ieri mi gente me ricordo pidió que molto quando la agradeciera gente mi a ha don chiesto Enrico di ringraziare Don Bernasconi Enrico Bernasconi para la catequesis sobre la per la familia. catechesi sulla Ya le famiglia. mandé a don Io l'ho Enrico già un mandato a mensaje Don de Enrico voz esta mañana un porque vocale quería stamane decírselo, perché pero ahora lo volevo hago dirglielo. Per públicamente. ora lo Don faccio Enrico hizo la pubblicamente. Don Enrico ha catequesis el fatto miércoles la pasado sobre catechesi la mercoledì familia. scorso sulla famiglia. Realmente la gente ayer en Vedete, la Bérgamo gente ieri a me ha pedido que le Bergamo mi ha agradezca. chiesto di Padre, agradezca a don ringraziarlo. Enrico. Ringrazi Don Haga llegar a Enrico. don Enrico un Faccio pervenire a Don agradecimiento. Enrico un Anímelo a no ringraziamento. abandonar más Inviti este a non ciclo de abbandonare catequesis sobre la questo ciclo familia, di catechesi dijo sulla mucha famiglia. Ha gente, detto porque nos da molta gente fuerza y perché ci nos dà anima. forza e Gracias ci a don anima. Quindi Enrico por grazie este a Don ciclo de Enrico per questo catequesis. ciclo. Pero mientras se Ma desarrolla toda mentre esta questa cosa situación accade tan così, compleja, veamos ahora cómo adesso va. Mientras vediamo, tanto, para quien no intanto lo per chi non supiera, lo el sapesse, tablero geopolítico se mueve il justo sedere como si se geopolitico si estuviera muove jugando al proprio monopolio. come se stesse giocando a Cada Monopoly. día hay una novedad. Ogni giorno c'è una Ponote es novità. Per esempio, sorprendente. novità Putin clamorose. rechaza la Putin propuesta de los respinge 30 la días de proposta tregua en dei la 30 guerra giorni di tregua nella ucraniano-rusa guerra presentada ucraino-russa por lanciata Trump. da Y explica el Trump. motivo. E Yo he spiega il escuchado hace motivo. Io poco. l'ho ascoltato poco fa. Putin dice que hay Putin 9.000 dice kilómetros como ci sono frente de 9.000 guerra. chilometri 9.000 come kilómetros fronte di no es guerra. una 9.000 broma. chilometri non è uno scherzo. 9.000 kilómetros de 9.000 frontera de guerra. chilometri di frontiera di Dice guerra. Putin, Dice para la gran Putin, mayoría per de la esta línea stragrande de maggioria guerra, las di tropas di rusas, questa él linea fue allí di en guerra, Kursk, le las truppe tropas que russe iban a lui è ver a andato lì in Putin en Kursk, persona, le truppe las vedere tropas Putin, rusas están le ganando. truppe russe Y dijo stanno algo que me vincendo. dejó E ha detto una cosa desconcertado. e mi ha Hemos sconcertato. hecho un llamado a Ha las detto, tropas c'è un ucranianas en estos appello alle días, truppe que ucraine solo tienen dos che opciones, hanno solo o due morir possibilità, o o morire rendirse. o arrendersi. Allora, Los gli estudiosos de la studiosi geopolítica geopolitica occidental confirman occidentale que no se trata de propaganda, confermano sino que es che non si realmente tratta di cierto que en el propaganda, campo ma de è proprio batalla vero che sul Rusia, campo que di tampoco ha battaglia Russia, invertido che el non máximo ha de los investito il recursos, esto es massimo importante delle decirlo, risorse, está questo è ganando. importante da dire, sta vincendo. En este mismo momento, In questo Rusia tiene la momento la victoria en la Russia ha mano, la vittoria así in que es mano. obvio que Quindi è Putin, el ovvio jefe che supremo de las Putin, Fuerzas il Armadas capo rusas, supremo delle diga un forze momento armate quiero algunas russe, dica un garantías. momento, voglio delle garanzie, Porque no quisiera que perché estos non 30 vorrei che días questi puedan 30 servir giorni como possano forraje militar servire a las tropas come ucranianas para foraggio recuperarse, militare alle porque en este truppe momento ucraine per nosotros estamos riprendersi, ganando. perché in questo momento noi stiamo La vincendo. situación, Quindi como la situazione, come ves, vedete, è es abbastanza complessa bastante perché tanto compleja porque Trump a al quanto se parecer se ha vuole, enfadado come un si poco dice, por este come niet de si è arrabbiato Putin, di así questo que quizás niente regresa a la di Putin dialéctica e quindi torna ruso-americana. forse diciamo No se come dire, entiende la dialettica russo-americana non si propiamente capisce nada. proprio, Debemos ma dobbiamo intensificar la oración intensificare del la preghiera rosario. del rosario. Pero Ma mientras mentre está questo todo esto, succede está al mondo,
escollo ahora.
Dejando la versión fantástica del irreconocible Sionchi, yo se lo había dicho, yo nunca soy creído, pero luego las cosas se realizan. Yo había dicho, mire, conviene que no nos separemos, porque yo le doy, a pesar de todo lo que le dicen los suyos, un acto de credibilidad seria. Mira qué ha sido de Sionchi desde que se fue con el padre Faré. Se inventa la historia de las guardias suizas. Quizá el administrador entendió a qué niveles estamos. O sea, habría un verdadero papa en lugar de Bergoglio, que la voz no era verdadera, porque su excelente colaboradora Tampieri demostró que no era la voz de Bergoglio. Pero no, en realidad era Bergoglio. Era él mismo. En resumen, en esta situación así, en la que no se sabe bien qué destino tendrá Bergoglio, se comienza a prever el después de Bergoglio. Y ahí emerge Porterha el sueño de los Unakuni, de la cual, sin lugar a dudas, el Monseñor Bux, Nicola Bux, es un excelente representante en términos de hipocresía, falsedad clerical, cobardía reiterada, como ahora demostraré, porque si no son acusaciones infundadas. Yo lo demuestro. Les recuerdo que estamos hablando para decir que es el sujeto de ese monseñor que con su savoir-faire siempre tan calmado, etcétera, vino a visitarme a Pequeña Nazaret para pedirme urgentemente que el cardenal Burke, yo dije, puede ser que me hagan cardenal a mí. Fui allí para escuchar qué me decían. Me hundía en el sofá y estaba el monseñor Bux, que actuaba como un excelente mediador, que tenía que ir a arrodillarme ante el Papa Francisco para pedir perdón. Pero yo dije en ese contexto allí, y luego escribí la carta, ¿pero de qué debería pedir perdón? ¿Por qué qué? Yo estoy gritando la verdad, estaban callados, y luego me tenía que retirar a un monasterio. Y cuando escribí al Carrier Burke, que nunca jamás haría eso, piensen quién los armó a Burke y a Bux. Ustedes confíen en esta gente pobres, una curva que se fía en estos sujetos aquí. ¿Quién Ashchi? ¿Quién ha pedido por quién? ¿A quién ha pedido se ha pedido? No sea un Bux de venir a Pequeña Nazaret y organizar noche un encuentro con el cadena del Burke, que ha dejado todo de lado para encontrarme en un lugar, digamos como se dice, break time, reservado. Y cuando escribí que nunca aceptaría esto, Monseñor Bux, con un aire paternal, afectuoso, se quitó la máscara, porque hasta ese momento se comportaba como un hipócrita. Lo hace de una manera farisaica que supera a los del Sanedrín, como ahora les mostraré. Porque ahora es capaz, ahora alza la voz, ahora habla más del Papa Francisco. Ahora que ese pobre hombre está muriendo, que ya no puede más, ¿entiendes? Ni habla mal ahora, habla mal de él, habla mal de él. Dice que es un hombre de contradicciones. ¿Dónde estuvo Bux durante años? ¿Dónde estuvo Bux? ¿Ni se dio cuenta? Ahora habla abiertamente. Porque ese pobre hombre está muriendo, no puede más. De todos modos, no puede más. De todos modos, no puede más. Vamos, esto lo debemos aceptar, es decir, quizás se recupere, pero quiero decir, 89 años, va para los 89 años. Sigue siendo un hombre probado. Ahora Bux, portavoz del sueño de un papa moderado. Tal vez Burke llegue a ser papa, Bux, portavoz del mundo unacum, hipócrita y falso, que durante años ha celebrado la misa en unión con el hereje apóstata Bergoglio. Ahora esperan la solución del caso. Creo que como amplia introducción puede ser suficiente. Pongamos el video al aire, poco a poco comentamos. Escuchen con mucha atención. Amigos de Visione TV, bienvenidos a una nueva cita con nosotros. Me complace presentar a Monseñor Nicola Bux, que se une hoy a nosotros. Gracias por haber vuelto. Sí, a ustedes los invito. Monseñor, mientras tanto le pregunto si tiene noticias precisas sobre el estado de salud del pontífice que lleva ya mucho tiempo ingresado en el Gemelli. Se superponen las noticias, no siempre coherentes entre sí. No, no sé más de lo que no sabemos todos. Se pueden hacer solo suposiciones, como ya ha ocurrido con otros pontífices. Es decir, que en la fase final, digamos,
Nacen problemas de conducción de la Iglesia que obviamente deben equilibrarse con el estado de salud, urgencias, preocupaciones, y por lo tanto podemos hacer todas las suposiciones que queramos. Preoccupazioni, eh, e quindi si possono fare tutte le supposizioni che vogliamo, ecco. Hay quienes, break times, temen las posibles dimisiones de Francisco en caso de que pronto Brace con 5 Quart sea dado de alta. Ahora, esto de las dimisiones de momento excepcional debería convertirse casi en una práctica que rompe una tradición milenaria. Sí, se habla también de dimisiones. Pensemos en una hipótesis. Pensiamo un'ipotesi. Si el Papa ha perdido la lucidez, Ha perso la lucidità. porque, según se opinó, alguien supuso que el último mensaje que envió, y aunque se entiende poco, contenía implicaciones de que el mensaje fue pronunciado en español, y al final me parece que incluso se hace referencia a la pizza, lo cual, según algunos, podría dar lugar a imaginar una preocupante falta de lucidez por parte del Papa. Pulmonares, basta que limiten el flujo de oxígeno al cerebro y claramente afectan también la capacidad argumentativa. No se trata de una hipótesis descabellada, en absoluto. Esto podría ser también un principio de invalidez. Ya está previsto que el Papa, en caso de invalidez, sobre todo mental, obviamente, comprobada, como decir, respaldada por docentes, por doctores, por médicos, no sospechosos, obviamente, pueda llevar a la renuncia. Quien conoce a Bergoglio sabe que él es un hombre de gran potencia. No es muy inclinado a las dimisiones. Lo ha dicho también. Es cierto que a veces ha dicho lo contrario, porque ha alabado al Papa Benedicto por haber dado ese paso. Pero, ya se sabe, él tiene un carácter muy contradictorio. De hecho, es la encarnación del principio de contradicción. Dice una cosa, luego la niega. Ya es conocido bajo este aspecto. Y sin embargo, Monseñor, parece que también está tomando decisiones muy delicadas en este periodo de convalecencia. Dicen que en realidad toma a alguien por su cuenta. ¿Es sensata de verdad esta duda? Decisiones sobre ¿qué? Leía también sobre la reorganización del poder, la beatificación de algunas figuras. Parece que toma decisiones que afectan de manera significativa la vida de la Iglesia. Puede ser que se trate de decisiones importantes que se han venido gestando durante bastante tiempo y que al llegar a su culminación requieren que se firme, que se tomen resoluciones y que en consecuencia se proceda de forma decidida. Podría ser de este tipo. Podrían haber presiones porque se sabe que en los momentos cruciales, sobre todo de salud, en situaciones delicadas, tal vez algunos más papistas, que el Papa podrían hacerle avalar decisiones que cambien, como se dice, las reglas del juego cuando el juego está en marcha. Por ejemplo, nombró el 1 de marzo a una mujer, la hermana Rafaela Petrini, primera presidenta de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano. También está haciendo nombramientos. ¿Encuentra tiempo para hacer nombramientos en este periodo de enfermedad? Pero puede ser que sean nombramientos ya preordenados, que simplemente han llegado a la decisión final, por lo que él pone la aprobación, la firma. Podría ser, también esto es un poco difícil de entender. Cierto, los expertos han indicado que esta nominación resulta contradictoria con la ley
que hace unos meses fue promulgada por la Ciudad del Vaticano. Y por lo tanto entra en contradicción con una ley recién publicada. Pero se sabe que él, un poco por ignorancia, un poco por también no quisiera decir precio, pero casi del derecho, a menudo y con frecuencia ha cambiado las cartas sobre la mesa. Los colaboradores ya lo saben. Luego se sabe que hay colaboradores cortesanos que complacen, es cierto, y aquellos en cambio que... Entonces ustedes saben que se dice en un proverbio, cuando el gato no está, los ratones bailan. Los ratones están saliendo a la luz porque el gato está hospitalizado. Espero sinceramente que el llamado Papa Francisco se recupere y le hagan escuchar este video. Yo lo adquiero y lo envío a Santa Marta. Quiero disfrutar de la condena a trabajos forzados en Azerbaiyán o del alistamiento en el ejército ucraniano de Nikola Bux, que es uno de los ratones que durante estos años han tenido rojo bajo la cama, bajo las mantas, y que ahora que el gato no está bailan. Es algo indecente con lo que ataca, con este distanciamiento farisaico ante el sufrimiento que vive la Iglesia. Viene Monseñor Nikola Bux y con ese modo tan elegante habla de un Papa Francisco ignorante, porque no lo dijo en los años pasados, porque no denunció esta tal vez gravísima anomalía de un Papa ignorante. Incluso habla de un Papa que desprecia el derecho. ¿Por qué no lo dijo en los años pasados? Abiertamente. ¿Por qué lo dice ahora? Y luego, naturalmente, toda esa cuestión por la cual se habla de fase final, de condición extraordinaria de la Iglesia, la posibilidad de las dimensiones, tal vez el Papa ya no está lúcido, habló de pizza, habló... Pero Bergoglio es así. Nos toca defender a Bergoglio de Nikola Bux, ¿se dan cuenta? Porque es un hombre enfermo. Viejo, Bux tampoco es tan joven. Prepárese también él como todos nosotros, y lo toman como objetivo. ¿Entiendes? ¿Sabes quiénes son los UNACOM? Se quitan la máscara. Bux frente a un Bergoglio, un ribondo que de todos modos se recupera, que está mal, es viejo, ya no conduce y ya no gobierna como antes. Lo define ignorante y que tiene desprecio por el derecho. Avancemos, el ataque debería ser suficiente, todo lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Para confirmarnos que una vez más los UNACUM han sido condenados por Dios a la ruina total. Sigamos escuchando, lamentablemente, el vals hipócrita de este hombre que solo habla el eclesiales farisaico. Y no lo hacen. Es claro que durante esta fase, en la que él no puede acoger a todos, sí, recibe únicamente a aquellos que considera sus más fieles, y en cierto modo, más o menos. No sé si entre estos fieles también se incluye el secretario de Estado, porque parecería, según los expertos, los vaticanistas, que el secretario de Estado no goza precisamente de sus favores. Sin embargo, son todas suposiciones que se hacen también deduciendo de eventos, cuentas, afirmaciones, declaraciones. En fin, Señor, escucha un ruido extraño. Tal vez toca el micrófono inadvertidamente mientras habla justo ahora. No, eco, ahora no se oye más. Escuche, Monseñor, en cualquier caso, este es un papado que llega a su fin. Naturalmente, esperamos que el Papa Francisco se recupere, pero objetivamente, un poco por la edad, un poco por los achaques, es un papado que se prepara para terminar. ¿Qué queda? ¿Cuál es, según usted, la herencia espiritual y política que 12 años de gobierno de Bergoglio dejan? En primer lugar, sinceramente, creo que es una herencia verdaderamente muy problemática. Algunos la han definido desastrosa, porque precisamente por el principio de contradicción que él encarna, aclaro que esta expresión es de uno de los
decanos de los vaticanistas, Sandro Magister, que la acuñó en un artículo en el que fotografió a Bergoglio hace 3 o 4 años, en un artículo que él escribió, o si se quiere recurrir a otro artículo escrito el año siguiente, me parece 2020, por Gaggi della Loggia en el Corriere, en el que decía que Bergoglio no es un político, es un ideólogo, es decir, está movido por una ideología. Si se quisiera de verdad tener en cuenta en forma cuidadosa estas fotografías, entonces ciertamente la herencia destinada a quien venga después resultará problemática. Naturalmente habrá que ver cómo el colegio cardenalicio, que al menos en las reglas actuales para poder elegir a su sucesor, debe reunir entre 91 y 94 votos, lo cual es algo naturalmente no fácil, y también porque no hay que pensar que todos los cardenales que Bergoglio ha creado sean su copia conforme. Realmente no es así. Incluso hay cardenales que no saben por qué fueron creados cardenales por él. Y podríamos decir otras cosas. Entonces digamos que los cónclaves siempre han sido una sorpresa y digamos que la confusión que se ha generado con este pontificado a nivel tanto doctrinal como disciplinario, como decirlo, precisa ser clarificación, y este esclarecimiento lo desean tanto en el centro como a la derecha y a la izquierda. Hay un colegio sagrado, no es una prerrogativa, no es una solicitud solo de los llamados conservadores. Por lo tanto, se pueden esperar sorpresas o al menos una explosión de, ¿cómo decir?, preocupaciones que en parte ya han salido a la luz. Pero no hay que sorprenderse, porque en la historia de la Iglesia estas cosas han sucedido, porque es la dimensión humana de la realidad eclesial a la que el Señor ha querido unir. La salvación, si no, habría confiado la Iglesia a los ángeles, digamos así. Así que quiso confiarla a los hombres, comenzando por San Pedro, que como bien sabemos no era precisamente un ejemplo de coherencia, en fin, tanto durante la vida de Cristo como también después. Recordaremos la disputa entre él y San Pablo, si fuera necesario, antes de convertirse en cristianos. Hacerse judíos, es decir, hacer circuncidar. Aquí entonces estamos entrando cada vez más claramente en estos 40 minutos de entrevista con el Monseñor Nicola Bux, portavoz del sueño unacumista post-Bergoglio. Este habla como si ya mirara, él ya mira hacia adelante, lo invitaría a estar muy atento a él y a todos esos unacum. Es un chismoso, lo definiría así. Los libros de chismes hablan de las situaciones dramáticas que estamos viviendo. Mientras nos esforzamos, no nos ahorramos ni un solo instante en ir de un lado a otro, en mantener unido al pueblo de Dios, que ha permanecido profundamente católico, porque no está contaminado como Iunacum con la herejía de Bergoglio. Él hace chismes tipo Novella 2000. Estamos a ese nivel. A la pregunta sobre la herencia espiritual de los 12 años de Bergoglio, como si ya Bergoglio estuviera muerto y enterrado. Tenga cuidado, Bux. Él responde ahora el ratón que baila porque el gato no está. Habla de una herencia problemática y desazarosa. Si aprisa ahora Bux, evidentemente, ¿qué quieren? Así. Y luego este énfasis, presten mucha atención, comienzan a surgir
tal vez incluso inconscientemente, las expresiones relacionadas con el amanecer. Estos esperan el amanecer, no saben lo que llega, porque ya a mitad del camino, Bux tiene la pregunta sobre el próximo cónclave, que es cierto que debería prever 91-94 votos, algo como también Francescino dejaba entrever hace poco mientras lo decía Bux, bastante problemático. Pero habla de sorpresa, que él ya Bux habla de sorpresa, más adelante verán lo que dice, ya habla de sorpresa, pero luego dice que la Iglesia, dado que la situación es de la Iglesia Católica, la que llaman Iglesia Católica, como quiere el Padre Faré que ahora tiene su séquito, porque esa es la Iglesia Católica, pero es un rostro demasiado humano. Díganme qué hay de diferente entre lo que dice Bux y lo que ha dicho el cardenal Sara, la Iglesia con rostro discapacitado para salvar cabras y coles. Sigamos atentos, que viene lo bueno. Pues es claro que el juego de los temperamentos, las cualidades de carácter siempre entran en juego en estos casos. Pero obviamente hay que confiar en el hecho de que la Iglesia, desde hace 2000 años, según las promesas de Cristo, no falla, porque está fundada en Él. En la medida en que el apóstol, el Papa imitando a San Pedro, actúa como la piedra angular, o más bien de apoyo, entonces hace una contribución. Si no, Cristo se encargará de resolver el problema, digamos así, cuando esto ocurra. ¿Cuáles son los puntos más controvertidos que deberían ser solucionados? Aquí usted antes mencionaba también, en el plano doctrinal, hay mucha confusión. Muchas certezas han sido socavadas. ¿Cuáles son, según usted, las cuestiones en el plano propiamente doctrinal que el próximo Papa tendrá el deber de aclarar de manera precisa? Una de las posiciones doctrinales por él manifestadas reviste carácter de dogma, es decir, de verdad infalible, porque él nunca ha hecho admisiones dogmáticas. Es verdad. Premisamente esto, por ejemplo, esta historia de la Iglesia sinodal, es algo que deberá aclararse, porque la Iglesia no es sinodal. En el credo decimos creo en la Iglesia una santa católica apostólica, no sinodal, no existe. La sinodalidad el ejercicio del poder, y cabe destacar que es superior al del magisterio, tanto por parte del Papa y asimismo también de los obispos, se configura como una modalidad especial. Aquí el chismoso Bux alcanza el colmo de la hipocresía, porque a la pregunta de Toscano sobre cuáles son los puntos controvertidos por aclarar en el próximo pontificado, él responde diciendo que en el fondo no hay mucho que aclarar, porque es Bergoglio. Papa Francisco no es que ha hecho afirmaciones. Aquí miren el puntum dolens, que sin embargo se convierte también no en el dedo de Arquímedes, sino en el punto de Arquímedes, pero se convierte exactamente en el centro de gravitacional, alrededor del cual colapsa todo el sistema unacumista. Porque el Papa Francisco no hay puntos controvertidos en Toscano, porque el Papa Francisco no ha dicho tonterías, pero no ha puesto las posaderas pontificias sobre la silla de San Pedro. Le ha dicho en los pasillos, por lo que en la idea teológica del inalcanzable Bux, porque ahora les recuerdo que el canal de Toscano es el de Viganò. Entonces, ¿qué está cocinándose dentro de la olla? Porque Bux no es Viganò. Pero, ¿qué está cocinando en la olla? Lo importante es estar fuera. Estamos fuera. ¿Vale? Entonces, el Papa en la visión teológica de Bux también puede blasfemar en los pasillos vaticanos, puede decir que la Virgen María no es virgen. El Papa tiene un encuentro con el presidente de la República Francesa, se mueve desde la habitación vaticana y pasa por la sala Clementina, por el corredor de San Urbano. Entonces, mientras él salió del baño, el Papa se arregló y camina, empieza a decir las cosas que Bergoglio ha dicho.
¿Qué importa? Tanto no es ex cátedra, esta es, como pueden entender, el punto de debilidad de una agudeza de la que ellos, en cambio, creo que se hacen fuertes porque consideran que el próximo Papa, respecto a Amoris Laetitia, de confianza, suplia de Abu Dhabi y todas las cosas que sabemos, el próximo Papa lo resolverá porque no es magisterio infalible, y esto no es verdad. No es verdad porque el Catecismo de la Iglesia Católica y el documento sobre el Munus Petrino en la vida de la Iglesia, firmado por Benedicto XVI, afirman que existe una asistencia constante y permanente del Espíritu Santo. Tanto que en la historia ha habido papas como Honorio e incluso Juan XXII que en algo se equivocaron, pero sustancialmente se retractaron o se detuvieron ahí. En cambio, Bergoglio está desbocado, porque no es el Papa, y porque no es cierto que no hay un magisterio que se haya solidificado. Más que Amoris Laetitia, es un documento oficial de la Iglesia, una carta pontificia. Fiducia supplicans, es más, es un documento oficial de la Iglesia que tiene el mismo peso que la Dominus Jesus del 2000. Ma evidentemente Bux, en el vals de las hipocresías y cotilleos, no se da cuenta. Entonces dice que Cristo resolverá el problema. El problema de Bux y de todos los Unacum es que no han entendido y no pueden imaginar cómo nuestro Señor ha decidido resolver. Adelante. Quiere decir que antes de tomar una decisión, me consulto adecuadamente, es decir, verifico si los demás que están conmigo para guiar el barco y tengan algo que decir y que quieran corregir y puedan contribuir de manera constructiva, etc. Pero además de esto, la sinodalidad no es. Entre otras cosas, se registraron diversas intervenciones de destacados prelados de origen oriental, ya que se sabe que en Oriente se encuentra una notable estructura sinodal que guía la conducción de las iglesias ortodoxas e incluso de las iglesias orientales católicas. Sin embargo, ellos intervinieron diciendo que la sinodalidad de la que habla el Papa no tiene nada que ver con su sinodalidad. ¿Por qué? Porque es una sinodalidad bastante confusa, en la que por un lado se discute con gran intensidad y por otro se llega a menudo a un consenso o se intenta alcanzar unas conclusiones compartidas. Por otro lado, sin embargo, él toma las decisiones por su cuenta. Cierto, alguien dice que el Papa siempre puede decidir por su cuenta, sí, de acuerdo. Pero si pones un tema a disposición de un debate interno, no puedes luego salir de repente con una declaración cuando antes habías dicho no. Pero esta cosa debe madurar. Pero esto pertenece a su contradicción. Me toca defender al llamado Papa Francisco. Increíble lo que es capaz de sugerir el chismoso. Porque él está diciendo algo absolutamente inexistente. El Papa es absolutamente libre, después de haber hecho un sínodo, de dar él la última palabra incluso en contra de la mayoría. Porque no es la mayoría la que hace diferencia. ¿Han visto cómo caen luego a causa de sus hipocresías? El Señor los abandona al espíritu de engaño. Síganme atentamente. Hay el ejemplo clamoroso de la Humanae Vitae de Pablo VI, que reunió a los cardenales, los obispos, hizo una consulta donde casi toda la mayoría de los obispos proponía el uso del preservativo. Y el Papa dijo que no, la última palabra la tiene el Papa. Me toca defender nada menos que el falso Papa Francisco, y cuál es el absolutamente libre del Papa de decidir él, porque él es el jefe supremo de la Iglesia. Y no está dicho que incluso si hay órganos consultivos, deba seguirlos, porque piensan de esa manera. Es el Papa quien dice la última palabra, San Pío XII. Piensen a qué niveles estamos con Monseñor Bux. Si lo merece también, por haber tratado como ha tratado a quien suscribe. No tengo dudas sobre eso. Andemos adelante, diviértanme con el chisme, dijo al principio, y el caso más evidente fue la declaración sobre la bendición a las parejas llamadas irregulares, ya sean obviamente heterosexuales u homosexuales, lo cual, como es sabido, provocó un gran revuelo en medio del episcopado mundial, que no la compartió
y lo expresó abiertamente. E quindi quella è un'altra Y esa es otra che cuestión que en dovrà definitiva essere deberá ser trattata, abordada. diciamo. Monsignore, incluso las cuestiones de índole política han ejercido una notable influencia durante el pontificado de Bergoglio, e incluso su posicionamiento vacilante respecto al papel fundamental de las grandes potencias. Se sabe, el episcopado estadounidense, el más conservador, no lo ama, y ahora, con el regreso de Donald Trump, probablemente las relaciones entre Bergoglio y esa parte del episcopado estaban destinadas a empeorar aún más. ¿Existe realmente esta dialéctica muy fuerte entre el episcopado conservador americano y los hombres más cercanos a Bergoglio? Dialettica Dialector, timbre, noble, significaría que hay un diálogo, un enfrentamiento, pero parece que no es así. En efecto, se observa un marcado contraste, pero también debido a que Bergoglio ha fallado en todas sus intervenciones políticas internacionales. ¿Por qué? Pero no lo digo yo, lo dicen algunos analistas. También hay debates al respecto, de periodistas que han seguido, que se han anotado todas las cosas realizadas por Bergoglio a nivel internacional. Por ejemplo, primero hizo ojitos a Rusia y al patriarcado de Moscú, se encontró en La Habana con el patriarca Cirilo. Luego lo llamó monaguillo de marionetas. Waston. El Ucrania, esto para cuando llegaba a Rusia, para llegaba a Ucrania. Antes dijo que la OTAN había ido a ladrar bajo el patio en Ucrania. Sabe que los servicios secretos nos han fichado por haber repetido esta frase. Y bueno, luego le dijo a Zelensky que tenía que levantar bandera blanca. Prácticamente, por lo cual luego se llevó la reprimenda, dice, tú quieres la rendición, etcétera, etcétera. No hablemos. Luego de lo que sucedió en China, donde prácticamente vendieron, es cierto, con un acuerdo cuyos términos no se conocen, pero que de hecho vemos, termina por avalar los nombres de los obispos propuestos por el gobierno chino. Entonces ya no hay más una negociación. Mientras tanto, pido a la dirección que vaya al minuto 25 ahora, que no está muy lejos, 25-26, porque no podemos proponerlo completo, estamos casi al final. Aquí continúa el chisme de Monseñor Bux, quien es expresión precisamente de un enfoque aséptico, verdaderamente farisaico, sin corazón, sin participación. Casi como si fuera un analista laico, estamos hablando de un monseñor, de un sacerdote de larga trayectoria liturgista, que habla de la Iglesia, de la situación en la que se encuentra, como si estuviera hablando Giuliano Ferrara o Vittorio Sgarbi, sin ningún patos, sin el más mínimo rastro, al menos desde el punto de vista visual. De lo que en cambio don Minutella, si no llora aún, es por decencia manifiesta desde hace años, el dolor, el sufrimiento, el patos. Capito la tripsis, diría Paolo, pero ¿dónde está eso en libros débiles? Estos son los que salvarán la quienes. Estos son los exponentes del mundo, una cum. Bueno, menos mal que existe el pequeño resto, existe desde hace un minuto declaración de la confianza, súplicas y nada. Y él se limita a decir que medio episcopado no lo ha aceptado. Y es algo tan obvio para libros. Hay entre poco libros, nos dice que qué sé yo, las cosas más disparatadas nos las hace pasar poca ansiedad, dicho de la cuestión. Y ya que Bergoglio no ha hecho ninguna declaración ex cátedra, por lo tanto, todo lo que ha dicho no es importante. Que no es importante. Entonces, ¿qué diablos está haciendo el Papa? Sellamos un Papa que se manifiesta y se muestra solo cuando habla ex cátedra, porque tanto todo lo demás lo tomamos y nos gusta. Esta es la Iglesia Católica de Bux. Esta es la visión de la católica. Si está Fombatas, se revuelca en la tumba. ¿Cómo? Medio episcopado no acepta un documento oficial de la Iglesia. Si hubiéramos estado en otros tiempos, cuando las circunstancias eran distintas,
fuego a la pólvora. ¿Por qué no se puede pensar que medio episcopado? Esto, Brahim, es insubordinación. Esto es amotinamiento. El Papa habla y los fieles responden, empezando por los obispos. Y para Bux, en cambio, dado que la confianza suplica, es más, prevé la inversión de las parejas irregulares. Y entonces Piscolui le habla así, como si Giuliano Ferrara o Vittorio Sgarbi estuvieran hablando de la Iglesia, un hombre de Iglesia que habla de la Iglesia así, con este distanciamiento que a mí me da miedo. Si la Iglesia está en manos de hombres como estos, menos mal que estamos nosotros. Pero vamos ahora a la fase agitada, porque desafortunadamente no se puede escuchar todo, menos mal. Después, por favor, es un buen café para todos, porque si este es el futuro, mis queridos hijos, incluso solo por la edad, de todas formas, menos mal que todavía todo no se resuelve completamente hoy. Escuchemos ahora en cambio la cuestión del post-Bergoglio del cónclave, veamos si logramos captarla. Sienta, Monseñor, antes decía que es posible que el próximo cónclave elija un pontífice que no esté en absoluto en continuidad con Bergoglio, porque él, en el fondo, no controla, no determina a su sucesor. Ha nombrado incluso a cardenales que piensan en manera diametralmente opuesta. ¿Tiene ya una idea de qué tipo de figura será? Tomará las riendas después de la experiencia de Bergoglio. Hay que desear, como es justo que sea, y como pienso que la mayoría de los cardenales deberían hacer, dado que el cónclave se lleva a cabo en la Capilla Sixtina frente al juicio universal, como diciendo, miren que en el momento oportuno, si cometen errores, tendrán que rendir cuentas a aquel que está representado en el centro, con la mano en alto. Entonces es de esperar que los cardenales, como es justo, reflexionen atentamente, se pongan la llamada mano en la conciencia, y después de haber debatido en los días anteriores sobre el estado de la Iglesia, precisamente como decía antes, un estado confuso en ciertos aspectos, incluso explosivo, y como decir, decidan en ciencia y conciencia, este es el deseo. Si luego uno quiere hacer un deseo, como decir, hipotético, se necesita un papa manso ante todo, es decir, no un papa, un dictador, un papa que tenga la característica de la mansedumbre, así como era el Papa Benedicto, o como era Karol Wojtyla, o como era Pío XII, que eran papas que tenían la mansedumbre como característica fundamental. Luego, tenían obviamente la claridad doctrinal, tenían también la firmeza disciplinaria. Entonces se necesita una suavidad y una firmeza como un familia, que debe ser un padre capaz de amar, de tratar a las personas, a los hijos con dulzura, es cierto, junto con la esposa, pero también con firmeza al reiterar y afirmar los principios fundamentales. El padre, al igual que el papa, debería representar la regla, la norma, no la excepción. Este es un deseo que se puede tener, que el Señor, el Espíritu Santo, pueda estar claro en el entrelazado de los nombres, porque claramente deben surgir nombres. Naturalmente, para hacer este trabajo, el cónclave debe ser largo, en el sentido de no ser apresurados para presentar de inmediato al nuevo Papa. No, es necesario evaluar atentamente cualidades, nombres y aspectos, de manera que cuantos más días pasen en el cónclave, más se pueda estar seguro de un resultado pues apreciable. Cierto, esperemos que no haya Sergio Times movimientos ni maniobras tendentes a bajar el quórum, es decir,
el Papa Juan Pablo II en la Constitución Universi Dominici Gressis, que es la que todavía está en vigor, estableció que el cónclave, al menos por un cierto número de rondas, debe alcanzar los 2/3 del candidato para poder ser elegido. ¿Pero por qué? Porque es justo que el Papa represente a la amplia mayoría de los cardenales de la Iglesia. No puede ser la expresión de la mitad de los cardenales. Y por lo tanto estamos ya en la conclusión. De esto surge sustancialmente, como ven también en las imágenes, un exponente de una iglesia sombría, oscura. También este primer plano con el fondo de Bux, que no se preocupa en absoluto por el aspecto de la imagen. Ven la zona en penumbra. Este rostro casi inclinado sobre sí mismo, agachado, es la imagen de una iglesia decadente. Dios escribe con pasión su historia con los hombres también así. Forse la dirección puede proponer una imagen. Ahí vean, parece un cráneo que emerge de las catacumbas. Díganme si me equivoco. Miren bien. Parece que hemos entrado no en el estudio de un monseñor, sino que parece que eso de ahí sale de una catacumba medieval o renacentista. Miren la zona sombría, oscura, negra. Aquí, sin quererlo, Monseñor Bux, a quien agradecemos, nos entrega la verdadera quinta esencia, diría von Balthasar, de esta iglesia, una cum oscura, sin ningún destello del Espíritu Santo. ¿Qué idea tiene Bux sobre el sucesor? Aquí la idea no es suya, es de todo este mundo transversal, es una cumista. De alguna manera, aunque se va como cantista, es canonista, porque al lado de Bux podría haber tenido perfectamente a un padre Faré. Lo que los distingue es que para Bux, el desastroso y dictador Bergoglio es papa, para el otro no. Pero la iglesia es esa, y la iglesia es esa con este trasfondo así, oscuro, anticuado, viejo, precario, sin ningún impulso. Bux prevé la elección y caída del Papa Manso. Portavoz del sueño post-Bergoglio, la elección de un Papa amable, no dictador, y por lo tanto la esperanza de que no haya maniobras dentro del cónclave que debe ser largo, dice Bux, porque así los cardenales pueden conocerse. Al principio, él ya había comentado que Bux, y confiemos en que realmente sea veraz, no había dicho que la iglesia en manos de Cristo se ocupe, Cristo reserva el problema. Aquí me gustaría concluir hoy, no hay espacio para las llamadas. Tal vez tomemos solo una como ejemplo, pero me gustaría concluir así. No les muestro la conclusión, me basta, así propondría. Y me gustaría decirles un par de conclusiones. Todo nunca lo he dicho. Bergoglio, recupérate pronto, por favor, y toma de nuevo el control de la situación. Nosotros te apoyamos porque esta gentuza de la iglesia merece que la condenes. Nosotros no, porque te lo hemos dicho abiertamente. De nosotros te puedes ver fiar, somos leales. Nosotros somos leales en el juego, hemos salido al campo. Mira a quién te has encontrado alrededor, figuras como Bux que te están contando los minutos. Recupérate pronto, porque es útil ver cómo terminan aquellos que, como el gato duerme, bailan como ratones. Estos son los ratones, una cum, que roen el tejido eclesial, que transforman el drama del enfrentamiento final de lo que el Catecismo de la Iglesia Católica llama prueba final en una especie de chisme. Esta era la primera conclusión. La segunda, no sucederá nada de todo lo que estos prevén, y donde parecerá así es solo una puesta en escena. Habrá una alianza transversal. El padre Faret no tendrá ningún problema mañana en encontrarse con Monsieur Bux. Esa es la razón por la que somos demonizados, tratados de la peor manera, y hay gente que se ha ido. Porque estos piensan en una continuidad que no existe. Que ella no es la Iglesia Católica, se ve claramente. Pero ¿quién me llama al móvil mientras hago el directo? Increíble, pero increíble. Miro un poco quién me llama mientras hago la diré y bueno, decía en mí, no en el de las llamadas. Decía, esta es la conclusión y verán lo que sucederá. Incluso Monseñor Bux, si se queda ahí en su catacumba donde parece que la momia chismosa ha sellado cuál es la salvación, espere a ver que precisamente, porque como también él dijo, Cristo lo piensa, la solución no será según las expectativas humanas, porque este es el tiempo final.
Del enfrentamiento, este es el enfrentamiento entre la mujer vestida de sol y el dragón infernal. Y entonces la Virgen María intervendrá y Jesucristo pondrá fin a esta atrocidad que cada día más nos hace sufrir. Oremos por la conversión de Monseñor Bux y de todos los